Muy buenos días, mi nombre es Adiel Batista Díaz, soy profesor aquí en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos temas relacionados con este curso de podcast que estamos ofreciéndole a los periodistas cubanos en la plataforma digital de este Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Primero, el tema que vamos a ver hoy es la estructura del podcast. El podcast, como una película, como una obra de teatro, debe tener una estructura organizada dramatúrgicamente, que tenga puntos de interés a lo largo del episodio que suban al interés de los receptores. Para hacer esto debemos en nuestro guión o en nuestra escaleta hacer esa pequeña estructura y escribirla. Primero vamos a empezar escogiendo el tema del podcast. ¿Cuál es el tema del podcast para nosotros? Un ejemplo, vamos a hablar de la película X y vamos a tener de invitado en nuestro podcast al director o al guionista de esa película. Ya tenemos el tema de interés. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la entrada? La entrada del podcast vamos a presentar al invitado, en este caso el director de la película X. Vamos a presentarlo, vamos a hablar un poquitico de su currículo y un poquitico de la película para atrapar la atención de los receptores de nuestro podcast. Vamos a, en esa entrada, plantearnos un pequeño objetivo. ¿Cuáles son, la fecha de estreno de la película X? Y después vamos a darle paso en nuestra estructura del podcast a la discusión. En la discusión es esa entrevista que va a ser el centro de nuestro podcast, que en este caso vamos a hablar de la grabación de la película, de la producción, del estreno, cuándo va a ser, y vamos a tener esa parte de la estructura en formato de entrevista, de forma tal que no se desbalancee para el entrevistador o para el entrevistado, y que sea atractiva, que sea corta y que diga lo que tiene que decir. No podemos tener una entrevista durante una hora hablando con un entrevistado si no tenemos cortes o transiciones o no las segmentamos para que sea de interés. Si tenemos a un mismo entrevistado hablando más de 7-8 minutos, se puede hacer un poco tedioso. Después tenemos el cierre en nuestro podcast. Ese momento del cierre también tiene que ser atractivo, tiene que ser interesante, tiene que responder a las intenciones iniciales que teníamos cuando presentamos el podcast, que en este caso era hablar del estreno de la película. En ese cierre vamos a hacerlo en 1 minuto aproximadamente y vamos a hablar de que el estreno de la película X va a ser en el cine tal, en la fecha tal, y nos lo puede decir nuestro invitado o lo puede decir el host, el principal en el podcast, en este caso. ¿Qué nos va a permitir una estructura? Organizar nuestro tema, mantener los puntos de interés con los receptores y otro elemento, ver los tiempos que va a tener cada uno de los momentos de nuestro podcast. Si es un podcast de 15 minutos, tú puedes tener 1 minuto, 2 minutos aproximadamente de entrada, 8 o 9 minutos de introducción y 2 minutos para la despedida, que 2 minutos es bastante para la despedida, pero tú segmentas ese podcast con cortinillas, con transiciones, con efectos. Si estamos hablando específicamente de la película X y ponemos un cortecito de la película que lo extraemos del tráiler de la película, por ejemplo, ya eso nos sirve como transición a lo largo de nuestra grabación. En ese caso vale la pena pensar esa estructura y hacerla de forma agradable para que tenga puntos de interés a lo largo del programa y que no sea el inicio muy arriba y de la mitad del programa para atrás sea completamente una línea recta, que no tenga puntos de interés o puntos de atención. Hay que ver los tiempos de nuestro podcast, hay podcasts de 5 minutos, de 15 minutos, de media hora, de 1 hora. Las estructuras varían según el tiempo que tenemos y según los formatos que tenemos. Si es un formato de podcast con invitados, varía. Si es un formato de podcast con una sola persona, ya tú tienes que ver cómo tú, mediante tu voz, mediante las secciones o mediante las cortinas y las transiciones, le das esos puntos de interés. Esos son los temas que veremos en esta pequeña cápsula de video. El resto de los contenidos relacionados con la estructura del podcast lo pueden ver en los documentos de este tema que se van a poner a disposición en la plataforma del Instituto. Muchísimas gracias por vernos y nos veremos en el próximo tema.